Déjame mostrarte el cálculo que nadie hace. En 1965, un hombre de 40 años decidió ser responsable. Abrió una libreta de ahorros y depositó $20,000 a 4,5% anual. 30 años después, en 1995, tenía $80,064. Dobló su dinero con algo de sobra. Para él, eso era prudencia. Para los números, era una tragedia silenciosa. Ese mismo año de 1965, Warren y yo tomamos control de Berkshire Hathaway a $19 por acción. El mismo hombre que depositó sus $20,000 en una libreta, si hubiera puesto esos $20,000 en Berkshire, habría tenido en 1995, con la acción a $32,100 por participación. Algo en la zona de $33,800,000. No el doble. No el triple. 1,689 veces su capital original. La diferencia entre $80,000 y $33,800,000 no es suerte. No es talento especial. Es la premisa que ese hombre aceptó como verdad el día que eligió la libreta. Ahora te hago la pregunta incómoda. Tú tienes entre 40 y 60 años. Eso significa que ya perdiste entre 15 y 35 años de ventana de composición. No digo esto para desanimarte. Lo digo porque la única forma de no perder los próximos 25 es entender exactamente qué se perdió en los anteriores y por qué. El que ignora el costo ya pagado tiende a pagar el mismo costo de nuevo. Conozco a ese hombre del que te hablo. No es un personaje inventado. Es una composición de centenas de historias que observé durante 7 décadas, participando en asambleas de accionistas, conversando con inversores comunes y viendo de cerca qué sucede cuando personas razonables toman decisiones financieramente razonables. Tiene 52 años. Ganó bien durante toda su vida activa. Pagó la universidad de sus hijos. Liquidó el crédito hipotecario 2 años antes del plazo. En su empresa es respetado, incluso admirado. Tiene $280,000 distribuidos entre un certificado de depósito bancario, la cuenta de ahorros y algunos fondos conservadores. Cree sinceramente que está en buena situación. Pero los números dicen algo diferente. La inflación acumulada en Brasil entre 2000 y 2024 fue de aproximadamente 330%. Un real del año 2000 compra hoy el equivalente a 23 centavos de poder adquisitivo original. Eso significa que los $280,000 que ese hombre acumuló representan, en términos de poder real, aproximadamente $64,400 de la moneda de hace 20 años. Pasó 2 décadas acumulando y perdió 77% de su poder real. No porque fue irresponsable, porque aceptó una premisa de seguridad que era matemáticamente incompatible con la preservación de capital real. Seguridad nominal no es seguridad real. Son 2 cosas opuestas disfrazadas con el mismo nombre. El estudio de comportamiento de inversores publicado anualmente por la firma Dalbar muestra algo que me resulta profundamente perturbador. El inversor promedio americano obtuvo retornos de 3,9% anual en las últimas 2 décadas. El índice Standard & Poor's 500 entregó 9,9% en el mismo periodo. La diferencia no fue el mercado. El mercado estuvo disponible para todos. La diferencia fue el comportamiento humano frente al mercado. Y ese comportamiento tiene raíces en un mecanismo cerebral que Kahneman y Tversky documentaron en los años 70 y por el cual ganaron el premio Nobel en 2002. Pero antes de hablar de ese mecanismo, necesito que entiendas el error matemático que lo alimenta, porque sin ese error, el mecanismo pierde su combustible. La matemática financiera tiene una propiedad que transforma todo cuando la entiendes no como fórmula, sino como consecuencia vivida. Los intereses compuestos no crecen en línea recta, crecen en curva exponencial. Y la parte más brutal de esa curva
es que los últimos 40% del tiempo producen aproximadamente 85% del resultado total. Te pongo los números concretos porque las palabras no convencen. Los números sí. Si inviertes $100,000 al 10% anual durante 30 años, al final tienes $1,744,940. Pero observa dónde se creó realmente ese dinero. En los primeros 15 años, tu patrimonio pasó de 100,000 a 417,724. En los últimos 15 años, del año 15 al año 30, pasó de 417,724 a 1,744,940. Los últimos 15 años generaron $1,327,000. Los primeros 15 generaron solo 317,000. La misma tasa, el mismo comportamiento. Una diferencia de 4,2 veces solo por estar en la parte final del ciclo. Ahora aplica eso a tu realidad. Tienes 50 años. Tu ventana probable de composición activa llega hasta los 75 u 80. Esos son entre 25 y 30 años. No es poco. Es exactamente el periodo donde la curva exponencial comienza a explotar. Pero solo si no repites el error del hombre de los 280,000 reales. Solo si no aplicas esos años a la premisa equivocada, con retorno real negativo disfrazado de seguridad. La pregunta no es si empezaste tarde. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con los años que todavía están en la curva? Warren me preguntó algo en 1974 que no he olvidado. El mercado había caído 48%. La inflación americana llegaba al 12,3% anual después del embargo petrolero de la OPEP. Todo el mundo estaba en pánico. Y Warren me preguntó cuántos años tendríamos para aprovechar los precios actuales. No me preguntó si el mercado iba a caer más. No me preguntó cuándo se recuperaría. Me preguntó cuántos años tendríamos para comprar. La pregunta correcta cambia todo lo que sigue. Compramos. El Standard & Poor's entregó retorno promedio de 14,8% anual entre 1975 y 1985. Los que mantuvieron posiciones durante los 2 años de caída recuperaron todo y multiplicaron. Los que vendieron en pánico cristalizaron pérdidas y perdieron la recuperación. El mecanismo que explica por qué la mayoría vende exactamente cuando debería comprar no es ignorancia. La ignorancia se cura con información. Este mecanismo es más profundo. Kahneman y Tversky demostraron que el dolor de perder $10 es psicológicamente 2,5 veces más intenso que el placer de ganar $10. Eso no es debilidad moral, es cableado neuronal, un mecanismo útil para sobrevivir en sabanas africanas hace 200,000 años. Catastrófico para acumulación de capital en mercados de largo plazo durante los últimos 100. En 2008, cuando el Standard & Poor's cayó 38,5% entre enero y diciembre, la salida neta de fondos de acciones americanos fue de $234,000 millones. Esos inversores vendieron en el fondo. El mercado recuperó el 100% de las pérdidas en 4 años. Quien se quedó, recuperó todo más los intereses de los 4 años siguientes. Quien salió, cristalizó la pérdida y no participó en la recuperación. Warren y yo hicimos lo opuesto en 2008. En septiembre de ese año, cuando el pánico era máximo y Lehman Brothers acababa de colapsar, compramos $5,000 millones en acciones preferentes de Goldman Sachs. No porque seamos valientes. No tengo ningún interés en ser valiente. Lo hicimos porque el mercado estaba vendiendo dólares por 50 centavos y nuestro análisis sobrepasó la aversión a la pérdida. A mis 99 años, puedo afirmar con toda certeza que el mayor enemigo de tu patrimonio no está en el mercado.
está entre tus oídos. Y ese enemigo interno se alimenta de un sistema externo diseñado para continúa. Preparado usando Claude Sonnet 4.6s, aprovecharlo. No fue una conspiración. Fue algo más insidioso. Fue el diseño natural de un sistema que lucra con tu comportamiento predecible. Entre 1980 y 2023, el índice Standard & Poor's 500 entregó retorno promedio anual de aproximadamente 11,3%, considerando dividendos reinvertidos. En ese mismo periodo, el americano promedio que invirtió a través de fondos activos pagó en promedio 1,2% anual en tasa de administración, más 0,5% en costos de transacción, más la diferencia de retorno por timing inadecuado de entradas y salidas, que los datos Dalbar estiman en otros 3,8% anuales perdidos en comportamiento. Suma 5,5 puntos porcentuales de pérdida estructural por año. Sobre 43 años, la diferencia entre 11,3% y 5,8% anual sobre $100,000 iniciales es la diferencia entre $99,700,000 y $11,200,000, $88,500,000 de diferencia. No por el timing del mercado, por la fricción estructural del sistema que elegiste usar. En Brasil, el mecanismo es aún más voraz. Los fondos de gestión activa brasileños cobran en promedio 2% de tasa de administración más 20% de tasa de rendimiento sobre la ganancia. Un estudio de la Asociación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales, publicado en 2019, mostró que 72% de los fondos de acciones activos brasileños entregaron retorno inferior al índice Bovespa en los 10 años anteriores, después de descontar las tasas. Estás pagando para tener peor desempeño. El sistema fue diseñado así. No por maldad, porque el incentivo de quien vende el producto no es el mismo que el incentivo de quien lo compra. Esa asimetría de incentivos es lo que Benjamin Graham llamó el mercado como enemigo estructural del inversor impaciente. Graham escribió eso en 1949. 75 años después, el mecanismo es idéntico. Lo que cambia es el nombre del producto. ¿Quieres entender por qué la memoria colectiva distorsiona los crashes de mercado de forma sistemática? Porque la narrativa popular dice que el mercado es arriesgado porque puedes perderlo todo. Esa narrativa es emocionalmente conveniente y matemáticamente falsa. En todos los crashes documentados de la historia moderna, el mercado se recuperó, sin excepción. La única variable es el tiempo. Y el tiempo es exactamente lo que tú todavía tienes entre los 40 y los 60 años. La Gran Depresión de 1929 fue el peor crash documentado de la historia americana. El Dow Jones cayó 89% entre septiembre de 1929 y julio de 1932. Devastación absoluta. Bancas quebradas, desempleo masivo, familias destruidas. Pero un inversor que mantuvo posiciones recuperó todo el capital en valor nominal hasta 1954, 25 años después. Eso suena largo. Un hombre de 40 años en 1929 tenía 65 en 1954. Estaba exactamente en el punto donde la curva exponencial comenzaba a explotar. Si mantuvo por 20 años más, hasta 1974, el retorno acumulado desde 1929 superaba cualquier alternativa considerada segura en ese periodo. La seguridad percibida en 1929 era el riesgo real no calculado. La crisis de 1973 a 1974 es más instructiva aún porque combinaba caída de mercado con inflación devastadora. El petróleo cuadruplicó de precio después del embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
La inflación americana llegó a 12,3% anual en 1974. El Standard & Poor's cayó 48% entre enero de 1973 y octubre de 1974. Quien estaba en renta fija segura perdió poder adquisitivo real frente a la inflación. Quien mantuvo acciones recuperó y multiplicó en los 10 años siguientes. El Standard & Poor's entregó retorno promedio de 14,8% anual entre 1975 y 1985, más del doble de lo necesario para compensar los 2 años de caída. El patrón es inescapable en la historia. La seguridad percibida es frecuentemente el riesgo real no calculado. En 1988, Warren me convenció de que compráramos 400 millones de acciones de Coca-Cola por $1.300 millones, un promedio de $2.55 por acción. La mayoría de los analistas dijo que estábamos pagando demasiado por una empresa madura sin grandes perspectivas de crecimiento. En 2022, Coca-Cola pagó dividendos de $1.76 por acción. Eso significa que sobre el precio original de costo, la Berkshire recibió en dividendos anuales el equivalente al 69% del precio de compra original. Solo en dividendos, todo el año, de forma perpetua. El retorno sobre el capital invertido en 1988, calculado únicamente en dividendos de 2022, es de 69% anual sobre el costo histórico. Eso es el destino matemático de buenas empresas compradas a precios razonables y mantenidas durante 34 años. No trading, no timing, solo tiempo y calidad. Ahora tradúcelo a tu realidad concreta. Si tienes 50 años e inviertes $50,000 hoy al 10% anual en un índice de mercado amplio, sin hacer nada más, a los 75 años tendrás $541,735. Si inviertes los mismos 50,000, pero además agregas $500 mensuales durante esos 25 años, a los 75 años tendrás $1.966,839. La diferencia entre esas dos trayectorias, $1.425,104, fue creada por $150,000 en contribuciones adicionales a lo largo del tiempo. Cada dólar adicional que invertiste generó $9.50 en valor futuro. Y cada dólar que postergaste tuvo el mismo costo en dirección opuesta. Los números no negocian. Hay un cálculo que más me perturba de todos los que he hecho en 99 años, porque es el único completamente irreversible. Una persona que comienza a invertir $1,000 mensuales a los 25 años, al 10% anual, tendrá a los 65 años $6.324,080. Una persona que comienza los mismos $1,000 mensuales a los 35 años, la misma tasa, tendrá a los 65 años $2.260,488. La diferencia es $4.063,592. Creada por 10 años de diferencia en el inicio, con contribuciones totales de solo $120,000 adicionales en el primer caso. Cada $1,000 de contribución mensual en esos 10 años extras generó, en valor futuro, $33,864. El costo real de cada mes de postergación no es $1,000, es $33,864. Te hago la pregunta que nadie te hace directamente. Si sabes que empezar 10 años antes multiplica tu resultado final por casi 3 veces, si entiendes la matemática, si has visto los números, ¿por qué todavía no cambiaste nada? La respuesta no está en los números, está en lo que Kahneman llamó el yo presente contra el yo futuro. El yo presente siente el sacrificio de los $500 mensuales hoy. El yo futuro que recibirá los 2 millones no existe todavía como realidad emocional.
Esta asimetría temporal es el último y más brutal mecanismo que preserva el error. He observado en 7 décadas que las personas que resuelven este conflicto no lo resuelven con más información. Lo resuelven con un sistema que hace la decisión automática, removiendo al yo presente de la ecuación completamente. Instrucción permanente de débito automático mensual hacia un fondo indexado de bajo costo. Sin decisión, sin revisión mensual, sin exposición al pánico de corto plazo. El sistema trabaja porque elimina al enemigo que vive entre tus oídos de la cadena de decisiones. A mis 99 años, si tuviera que resumir en una sola oración todo lo que aprendí sobre acumulación de capital para personas comunes con vidas ocupadas, diría esto: elige bien una vez, automatiza completamente, y deja que el tiempo haga lo que solo el tiempo puede hacer. Preparado usando Claude Sonnet 4.6s. El crash del lunes 19 de octubre de 1987 me enseñó algo que ningún libro de finanzas captura con precisión. El mercado cayó 22% en un solo día. El peor día porcentual de la historia americana moderna. Recuerdo exactamente dónde estaba. Recuerdo los teléfonos sonando sin parar. Recuerdo a gestores de fondos con décadas de experiencia vendiendo todo lo que podían vender, a cualquier precio, con una urgencia que solo se explica por el pánico puro. Y recuerdo que Warren y yo miramos los números y vimos algo diferente a lo que todos los demás estaban viendo. Vimos precios extraordinariamente bajos en negocios que no habían cambiado en nada fundamental en las últimas 24 horas. El valor intrínseco de Coca-Cola no cayó 22% el 19 de octubre de 1987. Su precio cayó. Son dos cosas completamente distintas. Y confundirlas es el error que define la diferencia entre el inversor y el especulador. Compara eso con lo que sucedió en 2001. El estallido de la burbuja tecnológica destruyó 98% del valor de mercado de empresas que nunca habían generado $1 de ganancia real. El índice Nasdaq compuesto cayó 78% entre marzo de 2000 y octubre de 2002. Eso sí era destrucción de valor real, porque el valor intrínseco nunca había existido en primer lugar. La diferencia entre 1987 y 2001 no es el tamaño de la caída, es la naturaleza de lo que cayó. En 87 cayeron los precios de negocios reales, con ganancias reales y dividendos reales. En 2001 cayeron las ilusiones de negocios que nunca funcionaron. El inversor que entendía esa distinción compró en 87 y esperó en 2001. El que no la entendía hizo lo opuesto en ambos casos y perdió 2 veces. He cometido errores. A mis 99 años no tengo ningún interés en presentarme como infalible. En los años 50 compré una empresa textil llamada Berkshire Hathaway porque estadísticamente parecía barata. Seguí comprando durante años. Era lo que Graham llamaba una colilla de cigarro. Algo que todavía tenía una última pitada de valor a precio de liquidación. Funcionó en el corto plazo. Pero tardé demasiado en entender que un negocio mediocre en una industria en declive, sin importar cuán barato esté, destruye capital lentamente, pero con certeza. Cada $1 que puse en los telares de Berkshire en los años 60 fue $1 que no puse en See's Candies o en Coca-Cola. El costo de oportunidad de ese error, calculado sobre 60 años, es incalculable. No porque perdí dinero directamente, sino porque gané mucho menos de lo que debería haber ganado con el mismo capital. Esa lección cambió fundamentalmente cómo pienso sobre el costo de oportunidad. La mayoría lo define como el dinero que dejaste de ganar eligiendo una opción sobre otra. Yo lo defino de forma más brutal. Es el precio que pagaste por aprender algo que ya estaba disponible para saber. Graham lo había escrito. Fisher lo había escrito.
Los números de industrias en declive estaban públicamente disponibles. Yo elegí ignorarlos durante demasiado tiempo porque tenía éxito relativo con mi método, y el éxito relativo es el mayor inhibidor del aprendizaje que existe. Ganas lo suficiente para no sentir el dolor de lo que no estás ganando. Piensa en lo que eso significa para ti hoy. Si tienes entre 40 y 60 años y has tenido éxito relativo, si tienes los 280,000 reales del hombre de la parte 2, si tus fondos conservadores te dieron retornos positivos nominales año tras año, ese éxito relativo es exactamente lo que hace más difícil cambiar el sistema. No sientes la pérdida de poder adquisitivo porque la pérdida es invisible. No ves los millones que no acumulaste porque nunca estuvieron en tu cuenta. El dolor de Kahneman requiere algo que puedas ver desaparecer. Lo que nunca estuvo, no duele. Y esa ausencia de dolor es la trampa más sofisticada del sistema. En 1984, di una conferencia en la Universidad de Columbia que ahora llaman el Superinversores de Graham and Doddsville. Presenté datos de 9 gestores que habían superado consistentemente al mercado durante décadas. Todos compartían un origen intelectual común, los principios de Graham sobre valor intrínseco versus precio de mercado. Los críticos de la inversión en valor argumentaban que era coincidencia estadística, que con suficientes gestores en el mundo, algunos iban a superar al mercado por azar. Mi respuesta fue simple. Si los resultados extraordinarios estuvieran distribuidos aleatoriamente, vendrían de lugares aleatorios. Pero todos estos gestores compartían la misma aldea intelectual, el mismo marco de análisis, la misma distinción fundamental entre precio y valor. Eso no es coincidencia estadística. Es causalidad. Y la causalidad importa porque significa que el método es replicable. El método replicable para el inversor común no es el análisis profundo de empresas individuales. Requiere demasiado tiempo y demasiado conocimiento específico. El método replicable es más simple y más poderoso que cualquier sistema de selección de acciones que alguien te haya vendido. Un fondo indexado de bajo costo que replica el Standard & Poor's 500 con tasa de administración inferior a 0,1% anual. Contribuciones automáticas mensuales, independientemente de las condiciones del mercado, y un horizonte mínimo de 20 años sin tocar el capital. Eso es todo. No hay secreto adicional. No hay paso siguiente. No hay producto premium que lo mejore. Entre 1970 y 2023, ese método simple entregó aproximadamente 10,5% anual. El fondo de cobertura promedio entregó 6,1% en el mismo periodo, después de sus comisiones. Pagaste más para recibir menos y lo llamaste sofisticación financiera. En 2007 hice una apuesta pública de $1 millón. Aposté que ningún gestor de fondos de cobertura podría seleccionar un portafolio de 5 fondos que superara al índice Standard & Poor's 500 en 10 años. Ted Seides, de Protégé Partners, aceptó el desafío. En 2017, después de 10 años, el índice había retornado 85,4% acumulado. Los 5 fondos de cobertura seleccionados por un profesional con todos los recursos disponibles retornaron en promedio 22,0%. El $1 millón fue a la caridad Girls Inc. de Omaha. Pero la lección no es que los gestores de fondos son incompetentes. La lección es que las comisiones compuestas durante 10 años destruyen el retorno con la misma matemática implacable que los intereses compuestos construyen patrimonio. El mismo mecanismo, en dirección opuesta. Si tienes 50 años hoy y empiezas mañana con ese método simple, a los 75 años habrás participado de 25 años de curva exponencial. Eso es exactamente el periodo donde los números comienzan a volverse irracionales para quien los observa desde afuera. $100,000 invertidos hoy al 10% anual
se convierten en $1.084.704 en 25 años. Pero si agregas solo $500 mensuales de forma automática durante esos 25 años, terminas con $2.288.147. La diferencia entre esos dos escenarios, $1.203.443, fue creada por contribuciones totales de $150.000 a lo largo del tiempo. Cada dólar contribuido generó $8.02 en valor final. El apalancamiento no vino del riesgo. Vino del continúa. Preparado usando Claude Sonnet 4.6 Los números que he presentado hasta aquí describen mecánicas. Pero hay algo debajo de la mecánica que determina si alguien la aplica o no. Algo que observé durante décadas sin poder nombrarlo con precisión, hasta que lo vi en contraste directo. En 1973, durante la peor combinación de inflación y caída de mercado que había visto hasta ese momento, conocí a dos hombres con situaciones financieras casi idénticas. Ambos tenían 45 años. Ambos habían acumulado capital equivalente. Ambos entendían intelectualmente los principios de largo plazo. Uno vendió todo en octubre de 1974, cuando el pánico era máximo. El otro no hizo nada. 10 años después, en 1984, el primero tenía capital nominal similar al de 1973, erosionado por inflación y por el costo de entrar y salir del mercado múltiples veces buscando el momento correcto. El segundo tenía 4 veces más capital real. La diferencia no fue inteligencia, no fue información. Fue la respuesta a una pregunta que ninguno de los dos se había hecho explícitamente, pero que ambos habían respondido con sus acciones. La pregunta es esta: ¿confías en el sistema más de lo que confías en tu juicio de corto plazo? Esa pregunta tiene una respuesta correcta que los datos resuelven sin ambigüedad. El sistema, definido como un índice de mercado amplio con horizonte de largo plazo, ha superado al juicio de corto plazo del inversor promedio en cada período de 20 años documentado en la historia moderna. Sin excepción. Pero la confianza en el sistema requiere algo que el juicio de corto plazo no requiere: tolerar la incertidumbre visible sin actuar sobre ella. Y esa tolerancia no es natural. Va contra la fiación neuronal que Kahneman describió. Va contra el instinto de control que hace a las personas funcionales en casi todos los otros dominios de su vida. Un buen padre interviene cuando su hijo está en peligro. Un buen gerente interviene cuando su empresa tiene un problema. Un buen médico interviene cuando su paciente empeora. La inversión de largo plazo requiere exactamente lo opuesto. Requiere no intervenir cuando el portafolio cae 30%, que es exactamente el momento donde todos los instintos desarrollados en décadas de vida responsable dicen intervenir con urgencia máxima. En 2020, cuando el mercado cayó 34% en 33 días, entre febrero y marzo por la pandemia, la velocidad del crash fue sin precedentes históricos. 34% en 33 días. Más rápido que 1929. Más rápido que 2008. Los inversores que vendieron en ese periodo cristalizaron pérdidas de 34%. El mercado recuperó el 100% de las pérdidas en 142 días. Para agosto de 2020, el Standard & Poor's 500 estaba en máximos históricos. Los que vendieron en marzo de 2020 y esperaron señales de estabilidad para volver a entrar, en muchos casos entraron de vuelta en agosto o septiembre de 2020, cuando la recuperación ya estaba completa, comprando a precios más altos de donde vendieron. Compraron caro en 2019, vendieron barato en marzo de 2020 y compraron caro de nuevo en agosto de 2020. 3 transacciones, todas en el momento equivocado, todas generadas por el mismo mecanismo de aversión a la pérdida que Kahneman describió 50 años antes. El conocimiento de la trampa no es suficiente para evitarla.
El sistema correcto es lo único que funciona. Quiero hablarte de algo que raramente se discute en las conversaciones sobre inversión, pero que determina más resultados que cualquier estrategia específica. Es la relación entre tu identidad y tu portafolio. He observado que los inversores que obtienen peores resultados son frecuentemente los que están más involucrados emocionalmente con sus posiciones. Hablan de sus acciones como si fueran parte de ellos. Sienten orgullo cuando suben y vergüenza cuando bajan. Esa fusión emocional entre identidad y portafolio es catastrófica porque convierte cada decisión financiera en una decisión de autoestima. Vender una posición perdedora no es solo reconocer un error matemático, se convierte en una amenaza a la identidad, y las personas hacen cosas extraordinariamente irracionales para proteger su identidad, incluso cuando esas cosas destruyen su capital. Warren y yo aprendimos a separar completamente nuestra identidad de nuestras posiciones. Cuando vendemos algo con pérdida, no sentimos vergüenza. Sentimos que actualizamos nuestra información y que el capital liberado puede trabajar mejor en otro lugar. Cuando una posición cae 40%, no sentimos que fallamos. Sentimos que el mercado nos está ofreciendo la oportunidad de comprar más a precio reducido, si el análisis original sigue siendo válido. Esa separación no es indiferencia. Es la distinción entre el valor intrínseco de un negocio y el precio temporal que el mercado asigna. Si el valor intrínseco no cambió, la caída del precio no es información sobre el negocio. Es información sobre el estado emocional del mercado en ese momento. Y el estado emocional del mercado es una oportunidad, no una amenaza. Hay un concepto que Mr. Market, la metáfora que Graham introdujo en El inversor inteligente en 1949, captura mejor que cualquier descripción técnica. Graham decía que debes imaginar que tienes un socio de negocios llamado Mr. Market, que cada día llega a tu oficina y te ofrece comprar tu participación en el negocio o venderte la suya, a un precio que él determina según su humor del día. Algunos días Mr. Market está eufórico y ofrece precios absurdamente altos. Otros días está deprimido y ofrece precios absurdamente bajos. Tu trabajo no es seguir el humor de Mr. Market. Tu trabajo es aprovecharlo cuando sus precios son irracionales en cualquier dirección. 75 años después de que Graham escribió esa metáfora, Mr. Market sigue siendo exactamente igual de irracional y exactamente igual de explotable por quien entiende la diferencia entre precio y valor. La pregunta que me haces implícitamente con tu atención en este momento es ¿cuál es el primer paso concreto? No el primer paso filosófico, el primer paso operacional que puedes ejecutar esta semana. Te doy 3 en orden de impacto decreciente. Primero, calcula exactamente cuánto tienes hoy en instrumentos con retorno real negativo, es decir, instrumentos cuyo retorno nominal es inferior a la inflación de tu país. Ese número, cualquiera que sea, es capital que está siendo destruido silenciosamente mientras mantienes la ilusión de seguridad. Segundo, investiga el fondo indexado de menor costo disponible en tu país que replique un índice de mercado amplio. En Brasil, los fondos que replican el índice Bovespa o el índice de mercado americano a través de instrumentos como los fondos de inversión en índice con tasa de administración inferior a 0,5% anual, son el equivalente funcional de lo que he descrito. Tercero, configura un débito automático mensual del valor que puedas sostener durante 25 años sin depender de ese capital para gastos corrientes. No el valor máximo que puedes invertir hoy, el valor mínimo que puedes sostener con certeza durante 2 décadas y media, independientemente de lo que suceda en el mercado. La consistencia durante el tiempo completo vale más que el monto máximo durante tiempo parcial. A mis 99 años, he llegado al final de mi ventana de composición activa. Tú no. Tienes entre 25 y 40 años de curva exponencial por delante.
Exactamente el periodo donde los números se vuelven números que parecen imposibles a quien los observa desde afuera, pero que son simplemente el resultado predecible de aritmética aplicada con consistencia durante tiempo suficiente. La única decisión verdaderamente irreversible en finanzas personales no es una mala inversión. Es el tiempo que transcurre sin invertir. Las malas inversiones se corrigen. El tiempo no se devuelve. Y esa asimetría entre lo corregible y lo irreversible es la única cosa que merece urgencia real en tu situación financiera hoy. Preparado usando Claude Sonnet 4.6 S. Los mercados emergentes añaden una capa de complejidad que la mayoría de los inversores brasileños subestima sistemáticamente y que he observado desde afuera con la claridad que da la distancia. Brasil tiene una particularidad matemática que hace el error de la premisa equivocada aún más costoso que en economías desarrolladas. La tasa de inflación estructural brasileña, medida por el índice de precios al consumidor amplio, promedió aproximadamente 6,5% anual entre 2000 y 2024. La tasa básica de interés, la tasa Selic, promedió aproximadamente 10,8% en el mismo periodo. Eso crea una ilusión especialmente peligrosa. El inversor brasileño que puso capital en instrumentos atados a la Selic obtuvo retornos nominales positivos que parecían atractivos comparados con cualquier referencia internacional. Pero después de inflación, el retorno real fue de aproximadamente 4,3% anual. Positivo, sí, pero insuficiente para preservar poder adquisitivo real cuando se considera el impuesto sobre la renta sobre los rendimientos, que en Brasil consume entre 15 y 22,5% de la ganancia nominal dependiendo del plazo. Después de inflación y después de impuesto, el retorno real de instrumentos atados a la Selic en Brasil en las últimas 2 décadas fue frecuentemente inferior a 2% anual. Y 2% real, durante 20 años, sobre 100.000 reales, produce 148.500 reales. Mientras tanto, el índice Bovespa, con toda su volatilidad y todos sus crashes, entregó en el mismo periodo retornos que, para el inversor que mantuvo posiciones y reinvirtió dividendos, superaron consistentemente esa referencia después de inflación. El problema es que la volatilidad del Bovespa es real y visceral, mientras que la destrucción silenciosa del poder adquisitivo en instrumentos de renta fija es invisible. Un inversor que ve su fondo de acciones brasileño caer 30% en un año siente dolor concreto. Un inversor que ve su certificado de depósito bancario rendir 8% nominal mientras la inflación consume 6%, y el impuesto consume otro, 1,5%, terminando con retorno real de 0,5%, no siente nada porque el número en la pantalla es positivo. La diferencia entre dolor visible y destrucción invisible es el mecanismo que mantiene la mayoría del capital brasileño de clase media en instrumentos estructuralmente inadecuados para preservación de riqueza real durante décadas. He visto este patrón en economías con alta inflación estructural repetidamente a lo largo del siglo XX. Argentina en los años 70 y 80. Brasil en los años 80 y 90 con la hiperinflación que destruyó generaciones de ahorradores. México durante la crisis del peso en 1994. En todos los casos, el capital que sobrevivió con poder adquisitivo real intacto fue el capital invertido en activos productivos reales, negocios con capacidad de trasladar inflación a precios, propiedades generadoras de renta, participaciones en empresas exportadoras. El capital que fue destruido fue el capital en instrumentos nominales, dinero en efectivo, títulos de deuda con tasas fijas, instrumentos que no podían ajustarse a la inflación real porque estaban denominados en una moneda que la inflación devoraba. Eso no significa que la renta fija brasileña sea siempre inadecuada.
Significa que la proporción correcta entre renta fija y renta variable en un portafolio brasileiro para alguien con horizonte de 20 a 30 años es radicalmente diferente de la proporción que la industria financiera local promueve. La industria promueve conservadorismo porque el conservadorismo es más fácil de vender. El cliente no protesta cuando su certificado de depósito bancario sube 0,5% real. Protesta intensamente cuando su fondo de acciones cae 30%, aunque ese fondo vaya a triplicar su valor en los próximos 10 años. El vendedor del producto optimiza para minimizar las protestas del cliente, no para maximizar el patrimonio del cliente. Esa asimetría de incentivos que mencioné antes usando las palabras de Graham es más pronunciada en mercados emergentes que en mercados desarrollados, porque la volatilidad adicional de los mercados emergentes amplifica el pánico del cliente y, por lo tanto, amplifica el incentivo del vendedor de mantener ese cliente en instrumentos de baja volatilidad con bajo retorno real. Compara la trayectoria de dos brasileiros con 50 años en 2000 y 2024. El primero siguió el consejo convencional de la industria financiera local y mantuvo 80% de su capital en renta fija atada a la Selic y 20% en fondos de acciones activos, con tasa de administración de 2% más 20% de performance. El segundo ignoró ese consejo y dividió su capital en 60% en un fondo indexado al Bovespa con tasa de administración de 0,3% y 40% en renta fija como reserva de liquidez. Sobre 100.000 reales iniciales con contribuciones de 1.000 reales mensuales durante 24 años, la diferencia en patrimonio final entre los dos inversores, calculada con los retornos reales del periodo, es de aproximadamente 600.000 reales. 600.000 reales de diferencia, no por asumir riesgo adicional en el sentido de probabilidad de pérdida permanente, sino por entender que la volatilidad de corto plazo y el riesgo de largo plazo son conceptos opuestos que la industria financiera deliberadamente confunde para mantener capital en productos de bajo retorno y alta comisión. Warren sintetizó algo en la carta a accionistas de Berkshire de 2013 que vale repetir aquí con precisión. Dijo que cuando él muera, las instrucciones para el fideicomiso que administrará el capital de su esposa son simples. 10% en bonos del gobierno americano de corto plazo y 90% en un fondo indexado de muy bajo costo que replique el Standard & Poor's 500. Y añadió que cree que los resultados a largo plazo de ese portafolio serán superiores a los obtenidos por la mayoría de los inversores institucionales, fondos de pensión, fondos de cobertura y gestores activos que emplean gestores altamente remunerados. La persona más rica del mundo, en instrucciones para proteger el capital de su familia, eligió el instrumento más simple y más barato disponible. No porque no tuviera acceso a alternativas sofisticadas, porque después de 60 años analizando alternativas sofisticadas, entendió que la simplicidad con disciplina supera la complejidad con emoción en prácticamente todos los horizontes de largo plazo documentados. Esa instrucción de Warren me lleva al punto final que quiero dejar con claridad absoluta. La sofisticación en inversión no es proporcional a la complejidad de la estrategia. Es proporcional a la comprensión profunda de los principios fundamentales y a la disciplina para aplicarlos sin excepción durante el tiempo necesario. Un inversor que entiende tres cosas: que el tiempo es el multiplicador principal, que las comisiones y el comportamiento emocional son los destructores principales, y que la consistencia supera el timing en todos los horizontes de largo plazo documentados, y que actúa sobre esas tres cosas con un sistema automatizado y simple, obtendrá resultados superiores a 93% de los inversores activos según los datos Dalbar de las últimas 2 décadas. No necesitas más que eso. No necesitas análisis técnico. No necesitas acceso a información privilegiada.
No necesitas un gestor con credenciales impresionantes y oficina en el piso 40 de un edificio de vidrio en Sao Paulo o Nueva York. Necesitas entender 3 principios: construir un sistema simple que los implemente y tener la disciplina de no interferir con ese sistema cuando tu instinto más poderoso te diga que interfieras. Eso es todo. Y eso, después de 99 años observando cómo las personas construyen y destruyen patrimonio, es lo más difícil y lo más valioso que existe en finanzas personales. Preparado usando Claude Sonnet 4.6. La última lección que aprendí, la que más tardé en comprender completamente, no tiene que ver con números. Tiene que ver con el costo de la complejidad innecesaria. Durante mis primeros 20 años como inversor, creía que la sofisticación del análisis era proporcional a la calidad del resultado. Cuanto más variables consideraba, cuanto más modelos construía, cuanto más información procesaba, mejor debería ser la decisión. Era una creencia razonable para alguien formado en matemáticas y derecho, como yo. Era también completamente errónea en la práctica de largo plazo. En 1972, compré acciones de una empresa llamada Wesco Financial. Hice un análisis exhaustivo. Proyecciones de 5 años. Modelos de descuento de flujo de caja con múltiples escenarios. Comparaciones de múltiplos con competidores. Todo lo que una mente analítica considera rigor. Y el análisis era correcto en sus términos. Pero lo que determinó el resultado extraordinario de esa inversión no fue la precisión del análisis inicial. Fue la decisión simple de no vender durante décadas mientras el negocio seguía siendo fundamentalmente sólido. El análisis sofisticado me dio confianza para comprar. La simplicidad de no hacer nada durante 35 años fue lo que construyó el valor real. Wesco generó retornos extraordinarios, no porque el análisis inicial fuera brillante, sino porque la inacción posterior fue disciplinada. Eso me lleva a algo que observo con frecuencia en inversores que tienen entre 40 y 60 años y que han alcanzado cierto nivel de educación financiera. Saben suficiente para ser peligrosos para sí mismos. Entienden algunos conceptos, pero no los principios completos detrás de ellos. Leen sobre diversificación y diversifican en 20 fondos diferentes, que esencialmente replican el mismo índice subyacente, pagando 20 veces las comisiones por exposición idéntica. Leen sobre rebalanceo y rebalancean trimestralmente, generando eventos fiscales y costos de transacción que erosionan el retorno sin añadir valor real. Leen sobre gestión de riesgo y reducen exposición a renta variable exactamente cuando el mercado cae, que es precisamente cuando deberían mantener o aumentar. El conocimiento parcial es más peligroso que la ignorancia completa, porque genera confianza sin generar competencia. Y esa confianza sin competencia produce intervenciones frecuentes en sistemas que funcionarían mejor sin intervención. El antídoto para el conocimiento parcial no es más información, es principios fundamentales entendidos en profundidad. Un principio entendido en profundidad es inmune a la excepción aparente. Un inversor que entiende superficialmente que el mercado se recupera de los crashes, venderá cuando el próximo crash parezca diferente a todos los anteriores, porque siempre parece diferente. Los titulares dicen que esta vez es estructural, que el sistema está fundamentalmente roto, que las reglas anteriores no aplican. En 2008 decían que el sistema financiero global estaba al borde del colapso permanente. En 2020, decían que la economía mundial no podría recuperarse de una pandemia simultánea en todos los países. En 1973, decían que la combinación de inflación y recesión había roto el modelo económico del siglo XX. Cada crash tiene su narrativa de por qué esta vez es diferente. Y en todos los casos, la narrativa era parcialmente verdadera y completamente irrelevante para el inversor de largo plazo con un sistema correcto.
El inversor que entiende en profundidad por qué el mercado se recupera, no solo el hecho histórico de que se recuperó, sino el mecanismo subyacente, que las empresas que componen el índice son organismos adaptativos que reorganizan capital, reducen costos, innovan y eventualmente crecen más allá del nivel anterior al crash, porque la humanidad continúa resolviendo problemas y creando valor. Ese inversor no necesita confianza especial para mantener posiciones durante un crash. Simplemente entiende que el precio temporal no refleja el valor de largo plazo de la capacidad productiva humana agregada. Y esa comprensión es impenetrable a la narrativa del momento. Pasé 99 años observando la capacidad productiva humana en acción. Vi la electrificación masiva de América en los años 20. Vi la reconstrucción económica de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Vi la revolución de los semiconductores en los años 70 y 80. Vi Internet transformar completamente la economía global entre 1995 y 2005. Vi la computación móvil crear mercados que no existían en 2007. En cada uno de esos periodos, los pesimistas tenían argumentos sólidos y específicos sobre por qué el crecimiento no podía continuar. En cada caso, la capacidad humana de resolver problemas y crear valor superó todos esos argumentos. No porque los argumentos fueran estúpidos, sino porque subestimaban sistemáticamente la adaptabilidad humana frente a los obstáculos. Esa observación de 99 años me da una convicción que ningún modelo matemático puede replicar. La apuesta de largo plazo sobre la capacidad productiva humana agregada, implementada a través de un índice de mercado amplio con bajo costo y horizonte de décadas, es la apuesta más sólida disponible para el inversor común. No porque sea garantizada, nada en finanzas es garantizado, sino porque está respaldada por la única serie de datos verdaderamente larga disponible, que es la historia completa del capitalismo industrial desde el siglo XIX. Y esa serie de datos muestra consistentemente que la capacidad humana de crear valor supera en el largo plazo cualquier crisis específica, cualquier gobierno específico, cualquier tecnología específica que quede obsoleta, cualquier empresa específica que fracase. El índice no apuesta en una empresa, apuesta en la capacidad humana agregada. Y esa es una apuesta que, en 99 años, nunca he visto perder en horizontes de 20 años o más. La única forma de perder esa apuesta en el largo plazo sería una destrucción permanente de la capacidad organizativa humana a escala global. Si eso ocurre, ningún instrumento financiero te salva de todas formas, y si no ocurre, la apuesta gana. La asimetría de ese argumento, que solo pierde en el escenario donde todas las alternativas también pierden, es la razón por la que después de 99 años sigo considerando la inversión indexada de largo plazo como el instrumento más robusto disponible para quien no es gestor profesional, con ventajas informacionales específicas y verificables. Te dejo con la pregunta que me hago cada mañana desde hace décadas, no como rutina, sino como verificación genuina. ¿Estoy siendo paciente con lo correcto o estoy siendo paciente con el error? La paciencia mal dirigida es tan destructiva como la impaciencia. El hombre que mantiene pacientemente sus ahorros en instrumentos con retorno real negativo durante 20 años no es disciplinado. Es persistente en el error. La diferencia entre paciencia correcta e incorrecta no está en la duración. Está en el sistema subyacente con el que tienes paciencia. Si el sistema está bien diseñado, la paciencia es tu mayor activo. Si el sistema está mal diseñado, la paciencia acelera la destrucción. Y distinguir entre los dos requiere exactamente la comprensión profunda de principios fundamentales que este Roteiro intentó construir desde la primera palabra hasta esta última. 99 años me enseñaron que la pregunta correcta, hecha con honestidad y respondida con aritmética, es siempre el primer paso hacia la decisión correcta. El resto es tiempo y sistema. Y el tiempo ya está corriendo.